en 5 años, el mundo que vamos a ver es otra cosa. Mucha gente asocia blockchain con Bitcoin y eso es todo lo que saben. ¿Qué realmente es el blockchain? Entonces, si tienes un minuto con una persona, aprovechar ese minuto al máximo en el punto para generar interés. Lo que siempre recomiendo es hacer un plan de negocios bien aterrizado a la situación actual del país. No decir, voy a generar 50% de utilidad, crezco, genero otros locales. Nadie más que el dueño sabe cómo funciona su negocio. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, Rach, aquí en el valle, disfrutando del clima. Dice que le queda lejos del valle cuando se va a Tailandia. El valle no es Quito. Por favor. En fin, la hipotenusa, como es. Claro. Miguel, mucha gente asocia blockchain con Bitcoin y eso es todo lo que saben. ¿Qué realmente es el blockchain? Blockchain representa algo bastante importante en mi vida porque fue como empecé en el mundo de las finanzas. Yo empecé a programar y me di cuenta que más allá de una criptomoneda, un activo es básicamente una red que permite transaccionar. Tal cual Internet nació con las .com, con las páginas donde tú solo podías ver. Luego nace la revolución de Facebook donde tú puedes interactuar. Pero después hay un sistema donde creas ecosistemas donde puedes transaccionar. Y justamente blockchain es ese tercer paso donde creas una red donde además de interactuar, además de ver, puedes crear ecosistemas para transaccionar. Me gusta verlo como una red hiperconectada que no depende de nadie, que es descentralizada, que es controlada por seres humanos que están transaccionando atrás de esta red. Ahora con la inteligencia artificial hay un debate bien interesante ahí, pero ese es el concepto que a mí me gusta y que te permite sobre todo crear sistemas para mejorar la vida de las personas, mucho más allá de criptomonedas, que es un invento increíble que te permite llevar en una memory flash millones de dólares. Está el tema de poder transaccionar de manera inmediata en muchísimos segundos en algo que hoy no puedes. Hoy con blockchain tú puedes crear una aplicación que puede transaccionar en todo el mundo con un clic. Antes, sin Visa, sin Mastercard, eso era impensable. Entonces, eso es como le veo yo a blockchain y que ha sido en mi vida. Perfecto. Ahora, hay muchísima gente que no logra entender, porque como es un tema que no es tangible, dicen, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Entonces, para todas estas personas que nos escuchan tal vez, ¿de qué manera les podríamos explicar cuáles son todas las posibilidades que hay en el blockchain? La manera más fácil que a mí siempre me gusta explicar este tema es a través de las computadoras. Lo que más asocia a la gente a un servidor, algo siempre es una computadora, aunque eso está en la nube actualmente. Pero básicamente imagínate que tú tenías una computadora donde estaba toda tu información, ese era un servidor. Ahora con esta revolución lo que tú permites es tener una red interconectada donde la información se va alojando en muchas computadoras que van validando transacciones y eso te permite tener primero trazabilidad, después de estándares de ciberseguridad muy altos donde es básicamente inhackeable Bitcoin y te permite también crear redes donde tú puedes transaccionar, como te explico. Entonces para mí es este concepto humano de poder tener descentralización en el sentido de que ningún gobierno dependa para poder interactuar con blockchain. Lo único que necesito es internet y computadoras. Hay un debate ahí interesante porque algunos gobiernos han prohibido esta clase de transacciones, pero te da esa independencia que antes no la tenías. Por ejemplo, como salió con los famosos NFTs. Crear un mono, subirlo y que valga millones de dólares porque mucha gente piensa que vale millones de dólares. Entonces es el ejemplo que yo digo más claro. En la vida diaria yo siempre le pongo al ejemplo de la tokenización de inmuebles. Si mañana tú quieres vender, por ejemplo, este lindo restaurante en 10 millones de dólares, es muy difícil encontrar un comprador en ese precio, pero si divides en 1000 acciones de $1000 es muchísimo más fácil. Entonces, ese es un poco el concepto, lo que está atrás, lo que yo creo, pero hay muchas posturas. Yo no soy dueña de la verdad, sino es desde mi experiencia lo que te estoy hablando. Perfecto. Entonces, un tema importante que mencionabas es la trazabilidad y para toda la gente que nos está escuchando, creo que este es un tema muy importante porque a veces pasa, ¿no? Con los billetes tienen un número de serie, pero tú no sabes en qué mano estuvo. Versus que con el blockchain sabes qué día, qué hora, en qué momento y aunque no sepas del nombre de la persona, sí tiene su identificación cada uno, ¿no? Ahora, tú estás poniendo esto en muchos ámbitos y campos, como mencionabas, las finanzas, las leyes, que también sé lo que está. Cuéntale a la gente un poco más de eso, las posibilidades que tú ya has estado manejando. Yo a los 18 años cuando fundé mi primera empresa, la típica es que uno quiere levantar dinero creando tokens y ahí te das cuenta analizando como estudiar derecho que eso es ilegal porque es captación de activos, solo los bancos lo pueden hacer y solo los bancos pueden intermediar dinero. Entonces, ¿qué te queda? Ponerte innovador y ver dónde puedes utilizar esta tecnología sin que necesariamente te vayas a meter en problemas legales o vayas a crear una pirámide, que aquí muchos han sido seguramente víctimas de pirámides por desconocimiento básicamente.
Entonces, yo fui implementando blockchain. Primero me di cuenta que en Ecuador tenemos un problema gigantesco de automatización. Si tú te das cuenta, aquí en Ecuador no hay acceso a las leyes, a pesar de que son públicas, está limitado al segmento de abogados, no es público, o sea, hay gente que está haciendo juzgado todos los días porque no conoce la ley. Entonces dije, ¿cómo acerco la formalización de los negocios a las personas? Y salió esta empresa, como les digo, pionera, mi primer bebé que se llama Chasquis, que básicamente, sin necesidad de un abogado puedes constituir una compañía, sin necesidad de abogado puedes hacer un contrato. A veces dice, ¿para qué la gente quiere un contrato? Y luego están con problemas de le presté $25,000 a una persona sin un pagaré a la orden y luego ¿cómo cobro? Pero voy a un abogado, me quiero $200, no tengo para pagarle, ¿qué hago? Entonces, simplemente por $5, por $4 te metes a un sistema, llenas los datos y te bota un contrato único. Y ese contrato, como tú bien dijiste, es rastreable. Entonces, se queda alojado en blockchain y nadie nunca puede alterar y nunca va a haber duda que ese contrato fue firmado por las partes con una firma digital. Entonces, te permite que no sea inalterable, que sea inhackeable, que si bien puedan modificarlo, si lo modifican, siempre va a estar el registro. Correcto. Y creo que las leyes y la contabilidad son dos cosas que mucha gente le huye. Es como ese amigo que sabes que debes conocerlo y llevarte bien, pero no se llevan. Entonces, ¿tú qué es lo que hiciste? Es unir y cerrar esa brecha que la gente tenía. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo ya estás? ¿Cuántos clientes ya has tenido? ¿Cuántos contratos emiten? Sí, nacimos como una plataforma B2C, que para la gente que no sabe es de... Yo le vendo al cliente directo, ajá. Pero por temas que no dependen de nosotros se complicó, porque por ejemplo yo te puedo crear el contrato para la constitución de una compañía. Tú vas con ese contrato, pero la superintendencia de compañías está demorando 3, 4 meses en el registro de ese contrato. Y eso genera un malestar en el consumidor, porque a pesar de que no son temas que yo controlo, que yo manejo, cuando alguien se demora 4 meses en algo, ¿qué dices? Claro, terrible servicio. Terrible servicio para eso, ¿no? Entonces decidimos con mis socios saber mejor dar un paso al costado, pivotear para no caer en temas de ira de la gente, no quemar la marca, no crear esta innovación y no crear que mañana la gente diga, no, blockchain es lo mismo de siempre y a generar... Igual se demora. Igual se demora. Entonces dijimos, demos un pasito al costado y cambiamos a una plataforma B2B, donde básicamente lo que hacemos ahora es nuestro sistema que estaba hiper desarrollado para poder automatizar documentos, para poder crear documentos, para poder tener trazabilidad sobre documentos, que las empresas lo puedan adaptar, que instituciones públicas lo puedan adaptar. Por ejemplo, ahorita el colegio de notarios lo puede adoptar. O sea, las posibilidades son inmensas, porque donde tú veas papeles, donde tú veas un proceso engorroso, tú puedes crear procesos de transformación digital y de digitalización a través de este sistema. Y por ejemplo, para los consumidores que en esa primera instancia empezaron a ocupar, ¿cuál era la diferencia para ellos el utilizar tu plataforma versus el contrato directo que ya te da la superintendencia? Sobre todo el precio, como te digo. Pero en la superintendencia es gratuito, haces una SAS. Exactamente, pero la minuta tiene un costo. O sea, decirle al abogado, como te digo, el acceso a la ley, oiga, hágame la SAS. Ajá. Cuesta $200, $300, solo $80 la hora de consulta. Aquí te metías, leías, llenabas datos y te botaba un documento muchísimo más completo que el de la superintendencia en un minuto, por $5, $4, que la verdad para mí era un precio bastante... Claro, bastante. Claro, en la superintendencia constituir una SAS es gratuito, para los que no sepan pueden, pero sí es un contrato bastante estándar. Exacto, o sea, normal, entonces si quieres hacer pactos societarios, si quieres crear estructuras más complejas, ya, tú quiero la hoja. Entonces un poco lo que yo quería era democratizar este sistema y sobre todo utilizar herramientas que el Ecuador ha sido pionero, como la tokenización de acciones, como el tema de la desmaterialización de títulos, que estos son los primeros pasos, ¿no? Para luego, por ejemplo, tener empresas 100% digitales como en Estonia, o poder enviar un título valor únicamente a través de un clic, como pasa en otros países, pero si no damos este primer paso... Claro, ¿cómo? Expliquémosle a la gente que tal vez nos escuche y que no conoce todos estos temas financieros. Aquí en el Ecuador siempre hemos dicho que el tema del bootstrapping es la manera más común que la gente emprende, ¿no? Quiero hacer algo, tengo mis ahorros o pido un préstamo, los amigos, pero todas estas otras diversas formas de financiamiento no es algo que se habla. Entonces, contémosle a la gente un poco más de lo que decías, desmaterialización de acciones, etcétera. ¿Qué es a la gente? Como te digo, son mecanismos que ya están funcionando. La verdad es que no estamos creando el agua tibia, sino intentando implementar estos sistemas. Son básicamente mecanismos para poder financiar proyectos a través de no convencionales, como es el banco. O sea, Ecuador permite 100% los préstamos. Y tú me puedes prestar dinero a mí siempre y cuando no superes la tasa de interés, que ya cae en la usura. Claro, Entonces, si ese concepto tú lo digitalizas,
y en vez de que Red Shell me preste $1,000, 100 personas me presten, qué sé yo, $10, es muchísimo más fácil de ejecutar, muchísimo más fácil de cumplir y sobre todo mitigas el riesgo, ¿no? O sea, tal vez para una persona prestarte $20,000, $100,000 lo vas a tener atrás, con abogados se va a demorar, pero tal vez para que una persona a veces te dé $100, $1,000 es muchísimo más fácil. Entonces, ese manejo ya está manejándose en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en Singapur, en varias legislaciones. Aquí en Ecuador no ha habido casos de éxito, ha habido muchos casos de intentos, pero que han terminado mal, entonces... Claro, y es que por un lado u otro se limita. Para la gente que no sepa, por ejemplo, un caso de ese estilo es Brick. Brick es una empresa de Uribe Schwarzkopf que está en la bolsa de valores y entonces ellos hicieron este concepto, ¿no? Tal vez no tienes 200,000 o 100,000 para comprarte un departamento, pero si tienes $1,000, Brick es el concepto para un ladrillo, ¿no es cierto?, de este departamento. Entonces hicieron estas acciones para que la gente pueda acceder. En Antojos Express, esto en cambio no es por la bolsa de valores, sino es un instrumento privado que se maneja, pero igual es la idea, ok, no necesitas ponerte 200,000 para un local, pero puedes invertir con montos más pequeños. Pero muchísima gente le tiene miedo, le huye al abrir sus negocios financieramente a otros. Pero sabemos bien que podemos dividir, una cosa es del financiamiento y otra cosa es del control. ¿Cómo ustedes suelen manejar esto en los casos que han tenido? Ahí sí, ya después de todo el tema tech me di cuenta que mi pasión en verdad es la estructuración de negocios, la estructuración de proyectos, entonces mezclé todo el mix que tenía de tecnología, leyes, finanzas, estructuraciones y creamos nuestra firma, ¿no?, de asesoría para que justamente las personas vean cuál es el mecanismo más óptimo para que te inviertan. Muchas veces la gente dice necesito $2 millones para sacar un proyecto y las garantías, si vas al banco sin garantías no te van a dar un dólar. Te van a dar, ajá. Ese es un project finance para hacerlo a través de un fideicomiso. El fideicomiso tiene un costo, ir a bolsa suelen tiene un ser costo. bastante altos también. Entonces las personas se quedan como en, quiero hacer esto, tengo una idea, pero no tengo los mecanismos. Entonces un poco lo que esta firma que hemos creado ha intentado crear. Y créeme que no solo son en proyectos de bajo nivel, sino en alto nivel. Hay mecanismos hermosos a nivel mundial. Temas bursátiles, financieros que se crean, estructuras mixtas, pero aquí en Ecuador nos hemos quedado en el préstamo del banco y la cooperativa y hasta ahí llegamos. Y si bien te genera un mercado muy confiable, la institución financiera que es bueno, por otro lado te limita y como tú me decías, la gente que emprende en Ecuador es más por necesidad que por oportunidad. Entonces de la necesidad, por eso es que creo que es... No me acuerdo la cifra exacta, pero 9 de cada 10 emprendimientos cierran, fracasan, porque no tienen precisamente esta estructura, primero de cómo ejecutar el plan, porque generalmente no hay un plan de negocios Claro, atrás. no hay plan, y luego de este producto puedo vender, ya. Luego que tienes el financiamiento, no hay un plan de gobernabilidad, que es lo que tú me hablas de gobierno corporativo, es decir, ¿cómo hago que ese dinero entre sin quitarme el control de la compañía? Que es lo que tú ves a nivel mundial, no es que Elon Musk es dueño de todo Starlink o que Bill Gates es dueño de Microsoft, son acciones que están repartidas en todo el mundo y son dueños de un porcentaje, pero lo manejan. Entonces, tú con la legislación actual en Ecuador puedes ceder mucho porcentaje de tus compañías sin perder el control de estas. Démosles algunas ideas, démosles 3, 4 ideas a la gente que nos está escuchando para expandirles la mente de las posibilidades que hay. ¿En qué sentido? ¿Para levantar capital? Ajá. ¿Qué tipos? Digamos, tú dices, estoy estructurando y hago mixta y hago de acá y hago lo otro. Cuéntales o sea, sin que esto conlleve una asesoría. Esto no es asesoría legal y financiera. Esto es conversacional porque el podcast se llama Un Mundo de Posibilidades. Entonces la idea es que tengan más posibilidades de lo que puede suceder. Sin que esto implique ninguna asesoría legal, comercial, financiera, ni un consejo. Como te digo, el tema de lo que te expliqué de los préstamos comerciales entre personas es algo que se puede en Ecuador, que nadie... No conoce. Nadie, o sea, sí, tú puedes prestarle dinero a otra persona. Si puedes estructurar eso a través de un modelo de negocio, que el modelo de negocio esté claro, que esté clara la rentabilidad, los costos, tú puedes incluso empezar a, como siempre digo, lo más rápido para mí es Friends and Family. Como, mira, me faltan, de hecho así fue como yo empecé, mira, mi tía, oye, ¿te gusta este proyecto? 5,000 y de eso ya vas levantando $50,000 a un interés muchísimo más accesible, a condiciones muchísimo más accesibles, porque es gente que se empapa de tu proyecto, ¿no? Que se une contigo a decir, quiero que te vaya bien porque aquí está mi dinero. A diferencia de un banco que en un año no le importa, tienes que empezar a pagar los intereses. Y entonces ese es un primer mecanismo interesante. Hay mecanismos de bolsa que la gente aquí en Ecuador no los utiliza, que están ahí. Hay instrumentos bursátiles que te dan un 10% de rendimiento al año, acciones, como hablábamos, que
siempre tú me cuentas anécdota de correcciones en la favorita. Tú puedes crear tus instrumentos de titularización de flujos futuros, estructurando un proyecto. O sea, sin necesidad de irte al banco de cara en sobreentendimiento, tú puedes decir, oye, necesito tanto capital para este proyecto. Si toma su tiempo, tienes que tener calificación de riesgos, tienes que tener un montón de temas, pero hay esos mecanismos a través de bolsa, que es algo que de Ecuador siento que puede despuntar muchísimo. Y también hay mecanismos interesantes en crear valor, es lo que yo siempre le digo a las personas. Si tú creas valor, créeme que siempre va a haber mecanismos de financiamiento. Pero para crear valor necesitas tener la casa en orden, que es tener el tema del plan de negocios, el plan legal claro, porque ahora, una idea no vale nada. Claro, la idea no vale nada, es lo que hemos hablado tantas veces. Ahora, la realidad es que para emprendedores pequeños, todo este tema que les estás diciendo, o sea, se siente como una avalancha. Primero de temas que no sé y luego aprendo, pero el costo que tienen para poder implementarlas. ¿Qué han visto ustedes con respecto a eso? Hoy en día con inteligencia artificial, créeme que estás a un clic de todo. Tienes todos los cursos que quieras en YouTube, todo lo que yo te digo mejorado por 10, vas a encontrarlo en YouTube en todos los idiomas. Y tienes unas herramientas hoy infinidad, GPT, Llama, todo lo que quieras. Simplemente es costear, poner un prompt, poner información y ir verificando que eso esté bien. Si les digo, mi mejor asesor, mi mejor amigo y mi mejor asistente es ChatGPT, $20 al mes, le pones un deep search y te bota unas tesis bien interesantes que nuevamente siempre tienen que ser revisadas, no es que lo que me bota GPT es infalible, pero ya tienes una guía, un mentor, y con lo que es en YouTube, yo creo que con internet la gente está más que preparada para cualquier reto. Aquí tiene que ver mucho la experiencia en los negocios, que es algo que tú vas ya con el tiempo olfateando qué emprendedor, qué empresario tiene experiencia, y creo que eso es lo que le hace la diferencia a un emprendedor y un empresario, que es la experiencia. Entonces, con la experiencia tuya sabes, o sea, a pesar de lo que yo le digo a la gente siempre, a pesar que no te vaya bien, que te equivoques, el tema es hacerlo. Porque en ese año, 2 años que no te fue bien, al menos puedes decir que lo hiciste, y las personas se quedan con la idea y dicen, si hubiera hecho esto, si yo hubiera ejecutado esto, era una gran idea. Yo sería millonario. Tenía una persona que había creado un sistema como tipo Uber en Loja. Dijo, si yo hubiera hecho esto, hubiera sido el siguiente Uber, pero el si yo hubiera no funciona. En los negocios, entonces, no para mí, mi mejor consejo es siempre ejecuten, equivóquense, crezcan, y la voluntad es lo más importante. Yo, como les digo, empecé con una idea, no sabía nada de finanzas, no sabía nada de negocios. De hecho, mi primer plan de negocios con el que levanté capital es un PowerPoint de 10 hojas. No había ChatGPT, yo ahí averiguando en internet. Ahí sí, manualmente. Elementos de un plan de negocios, llenando ahí, haciendo sumas, divisiones básicas, nada de proyecciones a futuro ni análisis de riesgo, pero ahora evolucionó en que ya me dedico solo a eso. Entonces, contémosle a la gente un poco tu historia, porque creo que es interesante. Para contexto, con Miguel nos conocimos en un viaje en San Francisco, en Silicon Valley, para un evento justamente de negocios. Y generalmente, yo les puedo decir, yo suelo ser siempre la más joven en todos los lugares a los que voy. Siempre estoy con gente mayor. Pero Miguel me sobrepasó, él es más joven que yo. Entonces, a mí mucha gente me pregunta eso. ¿Cómo empezaste tan joven? Metámonos a la vida, a la historia y a la mente de Miguel. ¿Cómo piensas tú respecto a los negocios? Porque tu edad no ha sido una limitación para hacer estas cosas y para estar hablando de proyectos sumamente grandes y de diferentes áreas, pero debe haber una decisión. ¿Cuál fue la decisión? ¿Siempre te gustó estudiar? ¿Siempre te gustó ser curioso? Siempre fui buen alumno y con problemas de autoridad, eso sí te puedo. Desde el colegio, la gente que me conozca del colegio sabe que he tenido siempre de no obedecer ni agachar la cabeza y siempre preguntar por qué, que es conflictivo a veces. Sí, a mí me decían lo mismo, y yo, ¿por qué? Porque yo digo, no, pero, o sea, no te estoy desafiando, en verdad quiero entender el porqué. Es un tema de mi personalidad que lo tuve, que me generó problemas, pero también supe aprovechar mis fortalezas. Estudié, como te digo, Derecho, vino la pandemia y aprendí una habilidad que cambió mi vida, que es la programación. La gente se enamoró, la gente tuvo relaciones a distancia, poliamores, yo me dediqué a programar. Entonces aprendí a programar y me di cuenta que el mundo está enterito, que tenemos un montón, al menos en Latinoamérica, de oportunidades. Programé mi tesis de grado fue esta aplicación. O sea, yo me presenté en mi tesis mi tesis es de negocio. Es esta aplicación. Sí, yo soy abogado, pero los abogados también pueden ejecutar programas, y detrás de cada contrato hay un contrato civil que respalda esta tesis. Me fue súper bien, ya fue como que yo desde que dije, no, tengo que hacer una empresa, esta idea ya se marcó. Entonces yo me gradué de la universidad con 2 empresas, yendo a la par.
¿Tus papás son emprendedores? No, para nada. Ninguno. Son lo más contrario. Yo les adoro a mis papás, pero ellos son lo más contrario. Más bien ellos siempre... Yo tuve que luchar mucho en romper estos esquemas que tienes en la cabeza del trabajo fijo, del horario fijo, de la estabilidad, la afiliación al IES. No lo tengo, pero créeme que estoy bien. Entonces fue una decisión de vida, pero cuando marcó el punto de quiebre fue en mi primer trabajo, que con orgullo lo digo, fue en Chick-fil-A en Estados Unidos. Y ahí me di cuenta cómo funciona el sistema, ¿no? Yo trabajaba 8 horas al día contando nuggets, 6 en el pequeño, 2 en el grande, y dije, no quiero esto para mi vida. No puedo estar en un trabajo repetitivo, monótono, y lastimosamente el derecho y estas carreras de burocracia y todo es eso. Entonces yo dije, no puedo, tengo que, si tengo una oportunidad, lo siento, pero no acepto. Entonces tengo que dar un paso al costado, ver oportunidades. ¿Para qué soy bueno? Derecho. ¿Para qué también programación? Ya, pues lancémonos a hacer este tema, y gracias a Dios, te digo, me fue bastante bien. Todas mis experiencias haciendo empresas hasta ahora han sido buenas, pero tuve el punto de quiebra hace 1 año, 2 años, que no me gusta a mí la gestión empresarial, no sirvo para manejar equipos, me estreso, soy muy perfeccionista, y dije, ¿sabes qué? Tampoco me veo como empresario exitoso manejando mi empresa, como tú, Antojos Manadas, Antojos Express, llevando a los equipos, y es algo que lo que siempre hablábamos contigo, Roy, o sea, no me siento bien, no es lo mío. Entonces me di cuenta que es bueno, yo soy bueno en la curva de aprendizaje, de estructurar el proyecto, ver los mecanismos, dejarle listo para la inversión, y seguir en el siguiente. Y seguir en el siguiente. ¿Por qué no? Simplemente no. Todos tenemos habilidades, algo que a mí manejar equipos tengo que aprender a manejar. Ahorita soy solo yo, solitario por la vida. Me está yendo increíblemente bien. Tenemos algunos negocios, pero es ver lo que te gusta. Es el consejo que siempre le puedo dar al público, es hacer lo que te gusta. O sea, yo fui en este camino de siempre siguiendo lo que me gusta, y si no me gusta y no me siento bien, dar un paso al costado hasta encontrar este punto, ¿no? Donde... Identificar, yo creo que es súper importante el autoconocimiento. Yo siempre hablo en mis podcasts, en mi contenido, del autoconocimiento, que creo que es algo underrated, algo que no se le da la importancia que tiene, porque dices como, no, es cualquier cosa. No, en verdad conocerte es lo que te va a permitir ver qué actividades te generan más placer, en qué lugares, con qué tipo de personas, en qué horarios, en qué dinámicas, etcétera. Y mi recomendación igual siempre para la gente que nos escuche, sobre todo si eres menor de 25 años, es haz todo lo que puedas, aunque no te paguen. Y es lo que yo he dicho. Yo he hecho tantas cosas de a gratis, a veces uno mismo pagando el transporte, lo que sea, por la experiencia. Y creo que eso también me permitió identificar qué cosas yo también sé, para qué cosas no me funcionan también, para otras sí mejor. Es autoconocerte. Ahora, ¿cómo te has dado tú ese permiso de decir, bueno, si ya me va mal, ya nada? Arriesgándome, te digo, o sea, del título lo tuve que sacar por mi madre, porque me dijo, ¿me das un título? ¿O no eres mi hijo? Pues le di el título y ahí me dediqué a hacer mis cosas. Y ahí fue duro, también te digo, mis papás, como romper este paradigma de mi hermano, mi hermana tenían trabajos estables, con sueldo fijo, afiliados al IES, trabajar 8 horas. En mi modelo trabajas más de 8 horas, yo trabajo a veces 16, 14 horas al día, y yo soy feliz, o sea, estoy feliz haciendo lo que hago y ni la siento. Entonces yo, como siempre te digo, este concepto que tú mencionas del autoconocimiento es clave, porque yo no creo que hay algo peor en este mundo que hacer algo que no te haga feliz. Claro. Entonces, si tú vas siguiendo lo que te hace feliz, obviamente sí que esa felicidad no se consuma en vicios ni en otra clase de cosas, yo creo que ahí la vas a tener, ¿no? Hay gente que es feliz cocinando, corriendo, no sé, infinidad de cosas que hay por hacer hoy. Para mí fue la estructuración financiera y legal de proyectos estratégicos, ¿no? Entonces, ese tema es lo que me dedico. Yo creo que me voy a radicar en esto. Ya no voy a cambiarme. Ya estás llegando a tu etapa de asentarte. Al menos que encuentre algo que me apasione más, pero crear este modelo legal, financiero y tecnológico ha sido mi ventaja y también mi diferenciador sobre la competencia, ¿no? Es diferente llegar a un financiero antiguo ahí con el típico maletín que te trabaja, tener un equipo dinámico, joven, que te explica nuevos mecanismos de financiamiento, que ha trabajado con instituciones internacionales que entienden estas nuevas dinámicas, que el mundo ya no es solo te invierto porque generas plata ya, sino qué responsabilidad social, claro, qué responsabilidad ambiental tienes. ¿En qué crees? Y ese es a veces el diferenciador. O sea, yo ahorita a los clientes que manejamos bastante grandes les digo, es que tienes que enfocarte en cuáles son tus beneficios sociales y ambientales, porque eso va a mejorar las condiciones de los financiamientos. Y es a veces difícil romper esa estructura de edad de una persona que ha trabajado con la banca ecuatoriana toda la vida, de no, yo tengo la garantía y me tienen que dar mi préstamo porque yo voy a pagar. Y no dudo que pague, pero el mundo ya está cambiando a qué beneficios colaterales crea ese dinero, porque si no, ¿para qué se invierte?
Y créanme, dinero hay en el mundo, lo En el que mundo es quieran. lo que yo siempre digo, hay trillones de dólares todos los días transaccionándose. O sea, Entonces, simplemente estructurar bien y networking. Así como nos conocimos, Rach, yo nunca he faltado a una reunión, a un evento, a un viaje. Estoy en todos los nichos que puedo. Ahora por tiempos ya no mucho, pero todo es networking. ¿Qué gente conoces? ¿Qué es el círculo que te rodea? Porque al final es algo que mi mamá me enseñó y siempre yo me repito, es que la gente con la que te rodeas eres al final quien eres. Entonces, total. si te rodeas con futbolistas, eres futbolista. Si te rodeas con borrachos, eres borracho. Y si te rodeas con empresarios, emprendedores, eres un empresario, un emprendedor. Entonces es el consejo que les daría a todos. Ajá, ahora creo obviamente que ya porque has estado en varios proyectos y en varias actividades, es fácil que el uno te lleve a otro y todo, pero ¿cómo empezaste? Porque para mucha gente no dudo en que sean inteligentes, no dudo en que tengan capacidades, habilidades, pero no saben cómo dar ese salto a que ya empieza a generar dinero, en que ya les empiecen a llamar en proyectos, a que ya empieza a moverse. ¿Cómo tú lo hiciste en tu caso personal? Te digo, yo tuve la ventaja y siempre agradeciendo a mis padres de estudiar en Estados Unidos un tiempo. Y ahí el dinámica de networking es súper fuerte. Allá te incentivan mucho. Te incentivan mucho el networking, te dicen como, brother, no es lo que haces, sino a quién conoces. Ajá, no es lo que sabes, sino a quién tuve clases, tuve instrucción y yo tenía clases de cómo hacer una reunión, de cómo prepararte para una reunión, de qué topar y ir perfilando a las personas en base a sus cargos, a sus competencias y ser objetivo, ¿no? O sea, si tienes un minuto con una persona, aprovechar ese minuto al máximo en el punto para generar interés. Entonces eso agradezco mucho esa experiencia. Después tuve la oportunidad de trabajar en Washington con una de las mentoras que tú sabes, ha cambiado mi vida, una de las mejores embajadoras que he tenido aquí en el Ecuador, en Estados Unidos. Aprendí en cambio cómo manejar el soft diplomacy, que es a veces los detalles, ¿no? Tú en una reunión no te das cuenta, pero la vestimenta, la comida, los detalles, los recuerdos, a veces marca más que en sí la reunión, ¿no? Correcto, es lo que la gente se lleva. O sea, imagínate, tú tienes una persona que se dedica a colocar millones en el mundo. Todos los días le están ofreciendo proyectos. Para él es un proyecto más. Pero el café, las rosas, el diferenciador, el chocolatito, que es algo que no nos damos cuenta, pero son los instintos más primarios del ser humano. Ahí aprendí el soft diplomacy y ese fue mi diferenciador. Para la gente que nos está viendo, dales en 10 segundos una mini clase de soft diploma para que te entiendan mejor a qué es. Los aromas, por ejemplo, tú llegas a una reunión, tienes una reunión con inversionistas en tu casa. Puedes tener arregladita la casa, pero llegas y le tienes un café, qué sé yo, con un olorcito y le dices, ¿sabes que este café viene de Sarum? O este café viene de recolectores de la Amazonía. Ese es un primer icebreaker, pero ya te queda porque lo somos mucho de aromas. Entonces, generalmente una reunión, ¿qué se hace? ¿Quieres o no café? Claro, buenas tardes. Buenas tardes, quiero o no una taza de café. Si tú le cambias esa dinámica, ve, ¿quieres probar este café que es de Saruma, hecho por recolectores, con este aroma especial? Y hay, qué sé yo, 10 en el mundo. Ya rompiste un icebreaker, generaste un gancho en la cabeza de esa persona y así tú vas metiéndote. Algo que hacemos nosotros mucho es perfilamiento, ver la personalidad, o sea, prepararse antes de una reunión. No es de, voy a como reunión dicen en inglés, ¿no? Do your homework. Yo también digo, o sea, no puede, incluso internamente con mi equipo, si yo voy no es como que solo voy, sino antes tengo mis puntos, a ver qué quiero hablar, qué quiero conseguir, qué novedades tengo que estar. ¿Por qué me estoy reuniendo con estas personas? Entonces, ver referencias, a mí tener referencias de cómo le gusta a esa persona que se comporten, cómo no le gusta que se comporten, a mí me sirvió un montón. Y esos detallitos a mí me han ayudado, te digo, por eso es que en todas mis negociaciones hasta ahora tengo la dicha de que no me han dicho no. Que no, ajá. Totalmente, yo estoy de acuerdo para la gente que... Diles tu edad, porfa, Miguel, para que sepan. Tengo 25 años. Tiene 25 años. Un año menor que tú, ¿no? Un año menor, sí, 25 y 26. Pero yo les puedo decir en mi propia experiencia también, o sea, muchas de las cosas que a mí me ha servido es eso. Saber cómo hablarle a la gente cuando es más joven, cuando es más adulta, saber cómo vestirte en ciertos lugares, en ciertos escenarios, saber qué tipo de bromas hacer con cierta gente. O sea, tienes que tener estas habilidades sociales. Porque puede que no tengas todos los contactos, pero eso te va a ayudar a tener esos contactos. Exacto. Puede que no tengas todo el dinero, pero eso te va a ayudar a acceder en los lugares en los que sí tienen dinero. Y ser tú mismo, o sea, tampoco tienes que fingir ser otra persona. Ajá, es como encontrar tú mismo en tus diferentes facetas. Exactamente, y eso es lo que te puedo decir del soft diplomacy, no sé si quedó bien el ejemplo. Sí, cuéntenos en los comentarios, la gente que nos está viendo y escuchando, quisieran más ejemplos, quisieran tal vez que profundicemos más en este tema. Ahora, vámonos a, aprendiste tus habilidades, te enseñaban en la universidad, ¿cuál fue esa primera patadita, esa primera persona o ese primer evento que te ayudó ya a empezar la ruedita? Yo, gracias a Dios, te digo, he tenido gente increíble en mi vida, tuve unos mejores amigos suizos.
¿Sí? Los suizos tienen una cultura increíble, o sea, todos son estructurados desde cómo se levantan, si vamos a jugar ping-pong, te agendaban para jugar ping-pong. Claro, sí. De aquí en 2 meses vamos a jugar ping-pong. Jugaban ping-pong, decían qué increíble, ahora dónde vamos. Entonces es una cultura que a mí me hizo ser muy estructurado y es algo que yo siempre le recomiendo a la gente de Latinoamérica, es ser estructurado, ¿no? Porque si bien nuestra cultura es mucho de risas, de jovialidad, a veces nos quedamos en eso. Solo en eso, claro, un montón de reuniones pasa, que ya vas 3 reuniones y no cierras la negociación y es como... Entonces ser estructurado. ¿Cuándo? Y justamente ellos fue... Yo tenía una idea, te digo, o sea, mi idea de la tokenización de acciones inmobiliarias, yo lo tenía desde ese año y yo como les presenté así, como un PowerPoint bonito y me la destrozaron, dijeron, eso no sirve, no tienes plan de negocio, no tienes estructura financiera, tienes ahí un Word, ni siquiera estaba bien escrito real estate. Entonces eso a mí, en vez de decirme, oye, chuta, ya no sirvo para esto, me motivó a decir, yo también puedo, muy suizo y todo, pero aquí está yo también. Está el ecuatoriano. Aquí está el ecuatoriano, yo también puedo, hasta que ahora al final ellos me motivaron a hacer más y ahora ellos trabajamos juntos en algunos proyectos, ahora han venido aquí al Ecuador, han dicho como que wow, qué hermoso país. ¿Cómo utilizas tú la crítica para algo positivo? ¿Cuál es ese proceso interno? Yo siempre tomo notas del feedback y es algo que siempre le recomiendo a la gente, anotarse. ¿Qué te dicen las personas, no? ¿Cómo reaccionan corporal y extracorporalmente? O sea, porque a veces una persona te habla, pero su cuerpo habla más. Claro, ajá, te dice otra cosa. Tú puedes a través del análisis de cómo una persona habla, ver si estás haciendo bien o estás haciendo mal y ir mejorando, ¿no? Yo nunca me lo tomo negativo, he tenido gente que me ha destrozado, pero yo he dicho, no, eso más bien me da a mí incentivos para llegar recargado y a la siguiente ya no me Pero vuelva ¿cuál a es tu pasar. proceso? ¿Te dan esa retroalimentación y tú después enseguida buscas un baño para ir a hablar contigo? ¿O actúas como si nada y al final en la noche en tu casa estás pensando? ¿Cuál es ese proceso? Yo, gracias, te digo nuevamente, he tenido muy buenos socios, muy buenos socios. Yo creo mucho en el trabajo en equipo porque a pesar de que me dedico al tema financiero y estructuración, para mí hacer una corrida es bastante difícil porque primero no estudié, entonces yo siempre tengo un equipo, tengo unos socios donde vamos a reuniones juntos, hacemos el feedback juntos, nos quedamos 2 horas diciendo, oye, esta fue mi impresión, oye, esta fue mi impresión, para la siguiente mejoremos esto, cambiemos esto, estructuremos esto, y creo que es algo que le falta mucho aquí al ecuatoriano, ¿no? Que es mucho yo, solo yo figuro, yo presento, yo salgo, yo soy el CEO, yo soy el CTO, yo hago todo. Entonces un tema tarjeta CEO, CTO, CFO, CMO. Entonces es un tema de vencer los egos, siempre digo yo. Aquí hay que aprender a vencer los egos. Si no figuras tú, pero si el equipo sale bien, al final igual todos sacamos el negocio, que creo que es el objetivo de cualquier persona. Pero sí, en Ecuador es mucho luchar de egos, del yo, y eso tiene mucho que ver con lo que hablamos de la división de las acciones. No, yo no quiero a nadie. Que sepa que tenga... Prefiero quebrar, no recibir $1, no crecer, pero yo no quiero a nadie en mi No quiero que sepan cuánto vendo, no quiero saber los reportes, no quiero que me digan que sé... Entonces, para mí, mis socios han sido claves de encontrar a esta gente con la que tú te vas asociando para justamente las fortalezas que tú no tienes. Pero tus socios generalmente son mayores. Claro, todos tienen 40 para arriba hijos. ¿Cómo has logrado hacer eso? Entonces es interesante porque siempre les digo, si fuéramos un equipo de fútbol yo sería el que estaría lanzando los 2 centros y ellos de fin, porque la experiencia de ellos, las eminencias, PhDs, gente que estudia un montón, más las ganas de salir adelante, más la voluntad y estar atrás, creo que ha generado esa sinergia bien chévere donde hemos hecho un equipazo. Y también algo que sí les quiero dejar aquí como mensaje es los vicios, como llega a las 6 de la tarde, tienen que ir a ver a los hijos y nos despedimos. Entonces no he creado ese círculo ni ese hábito de estar tomando en la oficina, de estar saliendo de fiesta cada vez que se cierra un negocio. Y eso es algo bueno también, o sea, depende, ¿no? Entonces... en el mundo de los negocios... Hay muchísimo trago también que tiene. No, y es parte de a veces, pero te digo, en mi cultura corporativa no se ha incentivado eso de la concentración de sacar el negocio adelante. Claro. No, y está bien, yo no soy partidaria del alcohol, por eso cuando digo... No, yo soy partidaria, a mí me gusta, pero a Miguel le encanta. Hay que diferenciar tiempos, espacios y personas. El lugar y el espacio, sí, totalmente. Algo que mezclamos mucho aquí en Ecuador son los espacios corporativos con los espacios de entretenimiento. Cuando eso pasa, no te concentras y como te digo, volvemos a ese círculo de no estar estructurados y estamos sobreviviendo. ¿Cómo es tu calendario? ¿Cómo se ve tu calendario en una semana normalmente? Se ve reunión tras reunión tras reunión y a veces pasa como hoy que tengo que venir al valle y tengo que cancelar 3 reuniones
porque es una hora de trayecto, ¿no? Y una hora de regreso. Entonces, yo todo es a través de agendamientos de citas, todo a través de mail, todo con contrato. Un consejo que igual les dejo a todos, o sea, reglas claras, amistades, sociedades duraderas, nada de la palabra, todo con contrato. Y si una persona no te quiere firmar un contrato, entonces, ¿para qué vas a hacer negocios Claro, si ya desde el inicio estás viendo con que esa no. persona? Y nuevamente lo que te dije de las habilidades blandas, de identificar las oportunidades, proyectos, ir filtrando. Algo que yo he hecho muchísimo y creo que me ha ayudado es el due diligence, como Sí. con qué me estoy sentando. El Porque- research, así de todo. Y más ahora en el contexto actual, ¿por qué esta persona quiere ese monto de dinero? ¿De dónde salió ese monto de dinero? Ujú. En el caso de que una persona quiera invertir. Entonces eso te ayuda mucho porque si bien una transacción te podrá generar mucho dinero, después ¿Cuáles son las consecuencias? te daña tu nombre, te daña tu reputación, tu tranquilidad. Entonces algo que el Totalmente. due diligence para mí ha sido clave. ¿Cuál suele ser tu proceso de due diligence? Primero meter a GPT. ¿Quién es esta persona? ¿Qué- ¿Qué hace? qué sabes de ¿Qué esta sabes de esta persona? persona? Créanme que es impresionante. Después LinkedIn también nunca falla. Y por último, ver referencias personales, como si es una reunión fuerte, siempre busco a alguien cercano. Ahí Amigos, está teoría, contactos que tengan. ahí ajá, está teoría sí, yo que también. entre 6 personas puedes llegar a Estás a alguien. cualquier persona del mundo. Entonces siempre es como, oye, lo conoces, sabes qué tan cierto es, sabes por ¿A qué se quiere dedica? venir. Creo que está bien y yo soy transparente y les digo siempre, voy a pasar por un due diligence y tú también si quieres darme un due diligence Claro, claro. porque si vamos a entrar a una relación comercial, societaria o de cualquier tipo, al menos saber Yo que... creo que ahora yo valoro muchísimo más incluso las referencias, o sea, de una llamada a una persona, porque antes era más difícil, pero ahora te puedes crear páginas web y contenido de ti hablando No, yo maravillas me he en topado con unas minutos. estafas de alto nivel, o sea, O sea, de estafas... cosas que hasta uno duda y dices, ¿esto Estafas, es cierto? estafas, pero, o sea, estafas, o sea, millonarias de estafas, así que que dices, wow, parece una película. Y si no hubiera hecho el due diligence, tal vez ya, Claro, ya estás en la cárcel. ya no como estaría ya por sé. aquí. Ajá. Claro. Para la gente que nos está viendo, este due diligence sí lo recomendamos hacer en casos de levantamiento de fondos o socios con los que quieran hacer incluso negocios, que es básicamente una búsqueda de información de quiénes son ellos, a qué se dedican. Y les recomiendo muchísimo también porque a mí me ha pasado en negociaciones que, claro, vienen y me dicen maravillas. Yo hice esto, yo hice otro. Yo Y claro, creo cuando esto. me dicen un nombre que yo conozco, solo les escucho y anoto y luego voy y me dicen, o sea, sí fueron parte, pero ellos no hicieron, ellos no Claro. estuvieron, ellos no armaron. O por ellos fue que no se dio. que me Ajá, topaba. claro, sí fueron parte, pero no en un resultado positivo. Entonces, sí buscar eso, porque obviamente, como dicen, el papel aguanta todo y a veces uno para cerrar una negociación puede decir lo que quiera, pero no necesariamente es la realidad. Así que muy, muy importante eso. Estructurado, agendado, ¿te estresas cuando no cumples la agenda? ¿Cumples todo lo de la agenda? He aprendido a decir no. En mí es un tema que estoy trabajando conmigo mismo, que me gustan los Tú proyectos, sí, entonces cojo así. todo lo que me llega, sí. Pero a veces no tienes tiempo para todo, ¿no? Y más que tiempo es que aprender a ser sincero cuando no le ves un proyecto, decirle a la gente, sabes que en otro contexto con otras personas se podrá hacer, pero conmigo no va a funcionar. Entonces ser directo, como no le haces perder tiempo a la persona, no pierdes tiempo tú y podrás adherir tal vez, porque a veces es el proyecto de la vida de las personas. Claro, pero para ellos sí son muchos. si no se alinean tus energías, digo, como no. Entonces ese decir no es clave, porque a veces nos llenamos de sí y estamos colapsados, luego nos quedamos, un problema acá de Ecuador es que te quedas sin liquidez y empiezas a desesperarte, a ver préstamos, a sobreendeudarte, a pedir dinero a la familia y simplemente es porque no te concentraste y estabas ahí Por todo lado, por todo lado y en ningún lado a la vez. correcto. Entonces es siempre, como te digo, parte de tener liquidez también es siempre tener una planificación financiera, ¿no? De qué me deja dinero a corto plazo, a mediano plazo y qué es lo que me va a jubilar en los siguientes 2 años, si es que la saco. Ahora, tú tienes, por ejemplo, los proyectos y las finanzas de ver de tus clientes, pero además tienes que ver las propias tuya de tu empresa. ¿Cómo manejan eso internamente? Yo siempre he manejado desde que leí un libro de cómo se hace la riqueza. ¿Ya? ¿De quién es? De ese no lo he escuchado. No me acuerdo ahorita el autor, pero se llama así. Ya, Es lo como vamos se- a buscar para este podcast. ¿Cómo Eh, se hace la riqueza, ya? Básicamente ahí te explican cómo funciona y cómo las personas han llegado a donde están. Entonces, ahí hay una filosofía de inversión y de ahorro bastante interesante, que es de lo que te llega, 33% lo ahorras, 33% lo inviertes y 33% te lo gastas. Ajá. Entonces, así, cada dólar que me llega hago eso, ¿De la empresa o personal tuyo o de las dos? de las dos. Porque también en la empresa necesitas mecanismos para seguir creciendo. A Correcto. veces, como te digo, ahora estamos con casa de valores,
próximos a tener fiduciaria, ojalá algún día banco. Entonces vamos, siempre eso se hace a través de la porción de la inversión. También necesita la gente comer, entonces hay que darle las utilidades. Ahora, pero en este sentido, por ejemplo, una ventaja que ustedes tienen es que su negocio es mayormente de servicios, es decir, pagan seguramente los sueldos las personas, pero no tienen costos fijos, asumo yo, grandes o materias primas. Para los emprendedores que sí tienen esa estructura en su negocio, ¿qué les recomendarías? Claro, o sea, básicamente lo que hacemos nosotros es un tema de servicios profesionales, entonces... Claro, ustedes son su insumo. Aquí está el insumo, pero... Aquí está la materia prima. Pero para temas de negocios así tangibles, físicos, sí, lo que siempre recomiendo es hacer un plan de negocios bien aterrizado a la situación actual del país, como no decir voy a generar 50% de utilidad, crezco, genero otros locales, sino un plan de negocios donde yo ya sé, nadie más que el dueño sabe cómo funciona su negocio. Correcto. Aterrizar eso, como te digo, hasta en un cuadernito, utilizar elementos como ChatGPT, YouTube para estructurar, es decir, cuánto voy a generar, cuánto necesito yo para mantener mi negocio y cuánto voy a invertir para crecer. Que es algo que en Ecuador no se hace, ¿no? Como que me quedo con mi tiendita, me quedo con mi local toda la vida. Claro, y si ya funciona, ¿para qué crecer? Exacto, más? Y si ya me bota un buen flujo, ¿para qué crecer, no? Entonces es estructurar el plan de negocios. Creo que ese es el primer paso que debe hacer cualquier persona que quiera entrar en este mundo de los negocios, de los emprendimientos. Un plan es simplemente esquematizar qué es tu cabeza y cuáles son tus pensamientos. Poner en papel lo que tienes en tu cabeza. Sobre eso. Entonces, con el plan de negocios ya nacen las otras herramientas, que es cómo lo hago, que es el tema legal, el tema financiero, y después ya ejecutar, que es con qué personas lo hago. Entonces, este Golden Circle que le llaman Simon Sinek en Estados Unidos, de por qué hago las cosas, qué hago y qué hago. O sea, eso es clave para... Cómo hago y qué hago es clave para todo. Y eso es algo que yo he aplicado en mi vida personal, en mis relaciones personales, en todo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo quiero hacer esto? Y al final, ¿qué es esto? ¿Cómo te organizas tú? Porque yo siento que debemos dividir el tiempo que hay para hacer versus el tiempo que hay para pensar o reflexionar. Entonces, en mi caso personal, a veces en el día a día estás solo haciendo, tienes reunión, tienes cosas, pues estás solo en modo hacer. Pero para mí sí es muy importante y yo sí considero que ha sido muy valioso en estos años el dedicarme una vez a la semana, al mes, en mi cuarto, lo que sea, es a pensar. O sea, como que no es hacer, no mandar correos, no, sino pensar cómo están funcionando esto, qué tengo que mejorar. ¿Tú le dedicas algún tiempo a ese estilo? Sí lo dedico, pero inconscientemente. Es algo que en lo que estoy trabajando. Trato de hacer 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de entretenimiento, pero no lo puedo hacer. Termino haciendo 16 horas de trabajo, 8 de descanso, pero es lo que estoy trabajando. Pero siempre una buena práctica que he tenido yo es empezar el día estructurando qué tengo que hacer, cuáles son mis pendientes, crear una imagen mental de cada pendiente asociado a una persona para no olvidarme. ¿En serio? Entonces yo digo, ¿qué pendiente tenía contigo? Ya, pim, pam, pum, anotarlo y después de estructurar el día, ver con las mejores intenciones, a pesar de que sé que hay momentos difíciles, siempre yo creo mucho en el poder de la voluntad, de siempre tener buena actitud y al final del día replegarse con tus socios a través de llamadas. Yo lo hago a través de llamadas porque muchos están en Estados Unidos, en otros países, a ver cómo nos fue. A diario te comunicas con tus socios. A diario. Y qué acciones vamos a tomar para las siguientes etapas del proyecto. Entonces, algo que me he creado esta mini rutina, no la he esquematizado todavía, pero así estoy. ¿Y cuánto tiempo generalmente dura su sesión, su llamada? 45 minutos, 1 hora. Al final del día. Claro, y es un tema hasta de relajación, ¿no? Porque se hacen bromas, se molesta. ¿Cuántos socios son? El core principal somos de 3 a 5 socios, donde estamos siempre todos. Ajá. Pero de ahí nos vamos haciendo proyecto por proyecto. Con otras personas. Por ejemplo, si alguien me quiere invitar a vender mariscos, seguramente te llamaré Rey. 1800 Rashad. 1800 Antojos Express. Por cierto, inviertan en esa empresota que está saliendo. Yo creo que va a ser el primer food tech del Ecuador. Estamos en eso. Hay muchas aristas que luego se pueden desplegar. Por ejemplo, si mañana a mí me dice alguien, oye, tengo 10 millones para invertir en locales de comida ecuatoriana que quiero crear un concepto, yo no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es decir, Rach, tengo esta oportunidad, ¿te interesa? Y eso es algo que hay que aprender porque no podemos ser todólogos ni estar atrás de todo, ¿no? Sí, conectar con los proyectos. Entonces eso es lo que he hecho y lo que me ha ido bien. Y como te digo, yo no sé nada de petróleo, no sé nada de minas, no sé nada de energía, pero ahí estamos metidos. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo la gente
cree que debe saber y dominar una industria para meterse en eso? Es entender bien tu papel, ¿no? O sea, sin las personas que están estructurando financieramente, que están estructurando legalmente, nunca se dan. Y a pesar de que no sepas cuál es el tipo de gas licuado que necesitas para esa refinación, con la inteligencia artificial puedes entender al menos. Ajá, No o ser buscar, experto, yo pero... también, cuando voy y son temas que tal vez no son mi core, preguntar. Creo que mucha gente tiene miedo a preguntar o a verse como ignorante. Exacto, yo pregunto y Yo como también, le digo a ajá. mis amigos, y eso te crea relaciones, ¿no? Mucha gente con la que yo empecé preguntándole cosas, ahora son mis socios. Entonces, sí, total, exacto. Como que ya deja de preguntarme, es que tengo este proyecto. Entonces, ya eso sí, bueno, te digo, yo prefiero tener una parte de algo que intentar abarcar todo y como te digo, o sea, no es que quiero ser todólogo, pero al menos en lo que estoy haciendo de estructuración, de encaminar las inversiones acá en Ecuador, en eso quiero dedicarme, ahí me siento feliz. ¿Cómo lidias con los días grises? Chuta, buena pregunta. A mí algo que me ha ayudado mucho es la meditación. Sí, meditas. Sí, por eso me fui a Tailandia. Yo pensé que te fuiste por el Por fiesta. turismo, la fiesta, la comida. También. Y los masajes. Y los masajes. También me fui por ese tema, pero algo que me gusta mucho es buscar formas de conectar, ¿no? De meditar, de buscar relajarte. A veces nada es tan grave como parece, ¿no? Nos hundimos en... Chuta, se rompió la cadena de frío de los mariscos, hoy se acabó el mundo, perdí un día de trabajo, perdí un día de dinero, sí, pero el negocio está, o sea, sigues siendo afortunada después de todo porque tienes un negocio, tienes gente que te apoya, llegas a la casa y tienes gente que le importas. Entonces, siempre es ver que no hay nada más, o sea, todo se puede resolver. Sí, yo creo que eso y es creo como... que ese es el papel que siempre me han dicho mis socios, a pesar de ser el más joven, eres el más equilibrado, el más centrado. Mira Sí. tú, no te veías así. O sea, yo no dejo mucho que los temas personales me afecten tanto. No digo, no me afecta nada, tampoco no soy una piedra, pero nunca soy tan visceral para así. Solo claro. Sí, no, yo creo que eso es de las habilidades importantes para la gente que nos está viendo y que quiere mejorar su vida. Sí, pueden aprender el tema que quieran, arquitectura, gastronomía, leyes, lo que sea, pero creo que el EQ, ¿no? La inteligencia emocional, el coeficiente emocional es de las habilidades que cada vez va a ser más importante, porque en un mundo en donde ya tenemos ChatGPT y todas las personas pueden hacer relativamente lo mismo, creo que lo que sí nos diferencia es cómo manejamos nuestra emocionalidad. O sea, a mí también me pasa días que siento que es como una tras otra y digo, Dios mío, ya basta, no quiero ser tu guerrera más fuerte, pero luego también digo, bueno, a la final nos vamos a morir, o sea, nada importa en realidad, o sea, como que todo lo estamos eligiendo y creo que ahí me ayuda mucho mi novio también, que cuando yo estoy así me dice, nosotros estamos eligiendo esto, nosotros elegimos hacer negocios, nosotros elegimos manejar personas, nosotros elegimos hacer empresa, entonces nadie te está imponiendo. Y yo es como, sí, pero... Tienes y te que baja. Respirar. El mejor consejo es respirar 3, inhalar, exhalar. Sé que suena muy a... Muy zen, ajá, no, pero es verdad, yo pero... también en la respiración he encontrado un montón pero de... es verdad, les todo. juro, o sea, el consejo, como si se sienten que ya no pueden más, respiren, mediten, hagan ejercicios de relajación, que eso ayuda bastante. Sí, ayuda bastante. yo recomiendo la respiración Ujjayi, la pueden buscar en internet, eso a mí me ha salvado desde hace varios años. Totalmente. El descanso, ¿qué tal descanso? Ese siempre es algo con lo que he luchado. Desde joven he tenido problemas de sueño, no es algo que... Siempre estás pensando con que la yo he mente escogido, siempre he tenido hiperactividad. Entonces, mental. Por eso es que puedo hacer varias cosas a la vez, pero por eso mismo no puedo descansar. Parar. Así que el deporte ha sido clave. Antes hacía Muay Thai, por eso me fui a Tailandia. Ahora estoy buscando un nuevo deporte, he estado por el baile, la salsa. Bien, ya toca ir a bailar. Viendo qué me gusta, encontrando ese deporte que suple el Muay Thai. Claro. Entonces en ese camino estoy viendo qué deporte me gusta. Y el deporte, la respiración es lo que a mí me ha ayudado, la relajación. Y con esas 2 dosis es las que puedo dormir tranquilo. ¿Sí? Y cuando estoy ya muy estresado, magnesio y complejo B. Sí. Porque hay veces que ya llegas a niveles, cuando menos cuando estás esperando una transacción, una factura, estás como... Que ya llegue el dinero a la cuenta, que ya firmen el contrato. Claro, y luego llegas a otro proyecto que necesitas esa liquidez y te quedas como, o sea, vas a colapsar, pero respira, todo se va a dar y si no es por ahí, es por algo. ¿Qué tal tu círculo de amigos? Yo creo que el ambiente sí influye un montón en lo que somos, en lo que nos convertimos. ¿Cómo seleccionas y cómo has filtrado a lo largo de este tiempo tus amistades? O sea, te diría que ahora mi círculo de amigos son mis socios, señores de 40 años con hijos, que son unos excelentes padres, unos excelentes esposos. Entonces, a las 6 de la tarde ya me quedo solo en las reuniones.
Entonces ese círculo es algo que yo he escogido porque siempre he tenido la posibilidad de salir a tomar, de salir a fumar, todo, pero he preferido estar con señores haciendo negocios, que es algo que me ha caracterizado mucho a mí, ¿no? Siempre me he llevado con gente más adulta que yo. Y es algo que les aconsejo, ¿no? A veces escuchar, aprendes mucho. Uno de mis socios ya tiene como 70, 80 años. Yo le escucho muchísimo. O sea, a veces, como dice un socio, las canas pesan. Como, claro, o sea, la experiencia pesa. Entonces, cuando llega ese complemento entre tu círculo profesional, personal y todo equilibrado, creo que es la fórmula del éxito. Y la Rey sabe que también me gusta También la le gusta fiesta. la farra, sí, el Migue es la mala influencia que a mí se ven a bailar y yo ya estoy metiéndome en la cama, sí. Y yo me gusta la fiesta, pero como te digo, diferenciar los amigos de fiesta con los amigos de negocios y los amigos que son para toda la vida, que son tus socios. O sea, yo le digo a la gente, cuando tú escoges un socio es como escoger un esposo, porque tú no le pones un día de fecha a la sociedad, como no le pones un matrimonio. Entonces, eso es clave. O sea, y sabes que además van a haber problemas. O sea, y debes sabes, ya y desde la siempre entrada hay. saber que algo va a pasar. Tienes que entender hay cómo algo. manejar a ciertas personas, cómo estructurar para que a veces actitudes no dañen todo el ecosistema, que pasa muchísimo aquí en Ecuador. Como son empresas familiares, se pegan a los hermanos y ahí queda todo. Todo, claro, sí, pasa mucho. Entonces, crear estructuras así, complementar con lo legal o financiero, y creo que si hacemos eso, Ecuador va a crecer en los negocios. ¿Cómo haces con la parte intelectual? A mí me ha pasado, y no sé si a ti, pero a veces es como, tienes tantas ganas de comerte el mundo que sientes que te hace falta aprender tantas cosas y quieres aprender, pero a veces ya el tiempo es como, ya no te da. ¿Cómo has sabido diferenciar en caso de que sí te pase? ¿Qué buscar? ¿Qué aprender? ¿Qué perseguir? ¿Cómo eliges en qué dedicarle tu tiempo a algo? Yo siempre trato de relacionar con lo que estoy involucrado, ¿no? Como que si quiero aprender de petróleo es porque estoy metido en la industria petrolera. Si quiero aprender de minas es porque estoy en la industria minera, ¿no? Entonces siempre muy enfocado a leer, entender. Te digo, no te voy a mentir, mi asistente, mi profesor, ahorita es ChatGPT, ahora tiene una función en la que le hablas. Entonces yo voy en el carro y cuando necesito inteligenciarme de un tema para una reunión, vamos a hablar. Explícame. Cosa que el otro día iba y el Uber me decía, ¿con quién está hablando, joder? Con la inteligencia artificial, que me conoce muy bien. Entonces, con ese tema yo ya llego, como te digo, nunca voy a ser un experto, pero llego entendiendo a qué voy a reunirme, y esa necesidad de conocimiento, al menos para ese nicho, se solventa gracias a la IA. Les digo, la IA va a ser lo que va a cambiar la humanidad, si no la está cambiando ya. ¿Hay algo que te preocupe de la IA? A mí me encanta, yo siempre le digo a la gente, yo sueño en el día que como en esta serie que siempre me nombran, no, es que el mundo se va a acabar y nos vamos ¿Cuál? Black Mirror. Black Mirror, y nos vamos a conectar a servidores solo con la mente. Yo ya sueño, o sea, imagínate qué lindo poder escoger dónde vivir, qué hacer, qué comer y ya no estar. ¿Con qué personas no rodearte? O sea, para mí me parece hermoso. Obviamente hay debates ahí éticos que no nos vamos a meter, pero creo que no conlleva este podcast, pero me parece súper lindo. O sea, como creo que la inteligencia artificial va a ser ese catalizador para quitar la brecha ahorita entre las personas que tienen y que no tienen, a diferencia de las personas que creen que va a aumentar esa brecha, porque el valor de hacer con las manos va a crecer, y toda la cadena de intermediación que no genera valor hoy en día, que es por ejemplo gente verificando transacciones a través de Swift, se va a acabar. Claro. Y que es una cadena de intermediación que hace que los costos de toda la cadena crezcan. Entonces todo eso va a desaparecer. Por eso yo digo, todo lo que es replicable por una máquina, más bien vean qué hacer, vayan aprendiendo desde ya otra habilidad. Aprendan un oficio, porque eso va a acabar. Y les digo a mis amigos abogados, como siempre les digo en todas las charlas, vamos a ser los primeros en marchar, porque nacemos de una necesidad de falta de información. Falta de conocimiento, claro. Y aparte que es tediosa, o sea, y ya la imagen que la gente tiene como sociedad de los abogados es como ladrones, aprovechadores. Exacto. Porque te digo, como el abogado nació de la necesidad, ahora cualquier abogado que tú te reúnas te va a decir, no, es que si no me contratas a mí, esto no va a salir. Es que si no haces esto conmigo, no se va a dar. Por eso yo odio llevar abogados a las negociaciones, porque lo primero que hacen es ahuyentar a las inversiones. Porque sí, pero, y crean el no se va a poder, y si no se puede, entonces ¿para qué estamos aquí? Claro, son bastante... Entonces yo les digo a los abogados, yo tengo abogados, yo contrato abogados, muchos de mis profesores son mis abogados, ahora les digo, yo contrato para que se pueda, no me digas cómo, solo para que se pueda, si no, no estaríamos aquí. Sí. Siempre se puede, les digo, o sea, de corazón siempre se puede, siempre hay formas, mientras no sea alguna actividad ilegal, ilícita y que lastime a alguien, siempre se va a poder. Y es algo que yo siempre valoro en el tema de las profesiones, porque va a marchar, o sea, todo va a marchar. Y eso es lo que ya lo vas a ir viendo en este año, el siguiente. Seguramente. No es tan lejano, o sea, en 5 años el mundo que vamos a ver es otra cosa.
¿Tú te acuerdas de tus compañeros de universidad o del colegio y te ves a ti distinto? Siempre me han dicho, yo nunca he intentado, yo te digo, siempre he sido naturalmente especial. No, siempre he creído que la persona con la que más debes luchar es tu ego. Contra ti mismo, o sea, no hay peor enemigo que tú mismo. Que uno mismo, ajá. Y yo nunca me sentí en la posición de decir, soy diferente, aunque la gente sí me lo ha dicho como que sí ha sido diferente al resto de tus compañeros. Incluso en el colegio una vez fui a dar varias charlas a los chicos que se estaban graduando y fue como que, bro, a los 23, 24 ya haciendo empresas, como que no es común en Ecuador, ¿no? Correcto, ajá. Pero decirte soy especial, no me siento en posición de decirte soy diferente, sí. Tengo mis fortalezas, mis debilidades, pero sí soy diferente. Ajá, y yo creo que esa es también la invitación a mucha gente que nos escucha, o sea, que a veces como no necesariamente encontrábamos nuestro lugar. A mí me pasaba eso en el colegio, que me molestaban porque yo en los recreos no salía a jugar. Yo me iba al bar a ayudar a vender porque luego podía escoger lo que yo quería para comer. Y luego los proveedores del mismo bar, yo les compraba a ellos. Entonces en la hora del bar compraban los dulces en el bar, pero en las otras horas de entre clases yo vendía en un bolsito ahí mis dulces y me hacía mis chauchas diarias. Pero sí creo que es eso, o sea, muchas veces puedes sentirte que no encajas, pero está bien, o sea, todas las personas son maravillosas en el mundo y cada una aporta diferentes regalos al mundo, creo yo. Sí, pero algo con lo que pecan mucho los emprendedores acá en Ecuador es que cuando les está yendo bien es del ego. Sí. Yo soy el padre de tal tecnología, yo soy el fundador de tal cosa. Pionero, no eres el padre, pionero de nada. Créeme que mucha gente ya lo intentó, ya se equivocó para... A veces es el timing, yo he visto eso, o sea, como que una gran idea, lo que tú decías incluso de Chasqui. O sea, la idea del producto está fenomenal, pero el tiempo en el que lo hicieron, la gente no estaba lista. Y con muchos productos pasa eso. O sea, el mercado no está listo para ese producto aún. Exactamente. ¿Y qué puedes hacer? Ponerte ahogarte en un vaso de agua, decir, ve, ahí se acabó, ya no quiero ser emprendedor, se acabó. Los inversionistas ya, ¿no sabes qué? Nos fuimos a la mierda. Decir, vean, pasó esto. Se está demorando, pero tenemos esto. ¿Lo hacemos? Hagamos. Entonces, timing y voluntad, como te digo, cómo tomas las cosas, cómo aprendes, y eso solo te da la experiencia. ¿Cuáles han sido tus principales lecciones en este tiempo de emprendedor que has aprendido? Y como te digo, primero, ser estructurado, primer consejo. Segundo, ver con quién te rodeas y con quién te asocias es clave. O sea, no vas a poder ser un empresario porque no puedes ser todólogo y si no estás reunido de gente que tiene tu misma visión, nunca lo vas a poder lograr. O sea, te vas a quedar haciendo lo que estás haciendo ahora, y si dices lo que estoy haciendo ahora es lo que quiero para el futuro, algo tienes que cambiar. Y tercero, la voluntad, como te digo, estos ejercicios de relajación, no perder el control, siempre estar intentando ser equilibrado. Va a haber días, va a haber malos, pero todo se puede. Sí. Siempre positivos. ¿Cómo decides en qué visión enfocarte? Entre tantos proyectos hay muchas posibilidades, hay muchos sueños. ¿Cuál es la visión macro? O sea, mi visión macro es traer muchas inversiones a Latinoamérica. Creo que, como ven, lastimosamente, hoy que estamos grabando esto, el mundo está en caos, está empezando una guerra a nivel regional. Y Latinoamérica, a pesar de sus desventajas como las bandas o todo ese tema que estamos viviendo, tiene una ventaja enorme, que es que somos una zona pacífica, no nos están lloviendo misiles como otras personas. Entonces países, sí, eso te genera unas oportunidades increíbles. Creo que Latinoamérica va a ser el granero del mundo. Vamos a tener una déficit de alimentos enorme y Latinoamérica se va a especializar en el tema de comida, de producción agrícola, y tenemos que tecnificar esa área porque básicamente esa va a ser el futuro, ¿no? El calentamiento global es verdad y existe. Y cuando eso llega, créeme que el valor sobre ciertos commodities, que lo que me llega de Temu, lo que me llega de Shein, pierde sentido a lo que tengo que comer. Claro. O sea, la gente siempre tiene que comer independientemente si me llegan mis huevitos mágicos o si me llega mi cualquier cosita de China, que está bien, ¿no? Que estamos llegando a ese modelo, pero yo creo que eso va a cambiar muy pronto porque ya estamos... que estén en la agricultura tienen una gran oportunidad. Ya le vemos el contexto, cómo está el mundo ahí. Creo que Latinoamérica está así destinada a ser el centro de alimentos del mundo, porque tienes variedad. Aquí en Ecuador tú tienes todo, 8 horas todos los alimentos que puedas pensar, creer, existir. Hay gente que llega a Ecuador y dice, no sabía que esto existía. Y creo que a nivel de chefs, o sea, muchos chefs de Francia, etcétera, se han radicado acá porque justamente dicen las materias primas que tengo no encuentro en ningún otro lado. Entonces, Ecuador está destinado a especializarse en ser el Dubái, le digo yo, de los luxury products, es decir, rosas de calidad, cacao de calidad, banano de calidad.
pitahaya de calidad y crear valor, ¿no? Entonces, ver cómo tecnificar, cómo industrializar y exportar, porque es algo que, como te digo, lastimosamente el mundo va para eso, ¿no? Y es una oportunidad, como les digo, lo único en lo que invierto yo ahorita de manera personal es el agro. Como el agro es algo que lastimosamente en el mundo va a venir una crisis grande. No quiero ser pesimista, yo siempre soy positiva, pero es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Y el agro es lo único que se ha mantenido constante crecimiento aquí en el país. Y los temas fósiles, mineros, genera mucha repercusión, ¿no? Es necesario para el desarrollo de los humanos, pero la industria agrícola me parece que es impresionante. Por eso la gente que se dedica a los alimentos como tú, les admiro, Rey. Fuerte. Porque es difícil, es bien difícil, no es fácil. Si fuera fácil, todos lo hicieran. Todos lo lograrían, además, porque muchos lo hacen, pero no necesariamente lo logran. Entonces, si quieren ver oportunidades en el agro, en el campo. Sí. Ok, para finalizar, para todos los jóvenes que nos están escuchando y dicen, estoy procrastinando, estoy scrolleando en TikTok e Instagram por horas y los videojuegos y no sé qué hacer porque siento que toda mi vida es mala, porque mi novia me dejó y no tengo trabajo y no acabo mis estudios y no tengo dinero. No hay oportunidades. Y todo está mal. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? O sea, primero un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Anotar quién soy, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, es clave. O sea, como una vez tengas eso clave, ver qué te gusta, qué te hace feliz y encontrar ese nicho. Si me gusta el cine, entonces soy bueno para el cine, para editar videos, empiezo a ir a eventos de videos de cine, que Quito, al ser una metrópoli, sí tiene esas ventajas diferenciadas a las provincias. O sea, gente que nos escucha en provincias, ahí es un poco más. Yo creo que si están en provincias incluso, es que yo creo que viene mucho desde la mentalidad de crear. O sea, ahí puede ser el pionero. ¿Me entiendes? Ajá, ok, no hay cine, pero seguramente hay negocios. Anda y hazles videos gratis. Diles que les quieres hacer videos gratis para practicar y arma tu portafolio. O sea, entonces eso te digo, desde aquí de la ciudad siempre hay eventos, hay aplicaciones como Luma, aplicaciones como LinkedIn, como Facebook, donde siempre están publicando eventos. Muchas veces son gratuitos, pocos son pagados aquí. Ajá. Asistir a esos eventos, conectar con gente. Una buena práctica que se está haciendo es que ahora ya los eventos ya tienen espacios de networking, ya no es la charla donde venían a explicarte y se iban, sino tener networking y ahí presentarte como eres, ¿no? Soy Juan Piguave, Juan Papito y soy yo, tengo estas habilidades y ir conectando con gente. La vida te va poniendo con gente que o te suma o te resta y después del due diligence tienes que elegir bien. Tienes que elegir si esa persona te va a restar, te va a sumar o analizar si lo que dices es verdad, ¿no? Como dijiste, hay mucha gente que por cerrar un negocio te infla las cosas. Ajá. Infla las cosas y eso creo que es la estrategia. Y una vez tengas eso, ya este refrito, le digo yo, listo para empezar a hacer el tema, a ser estructurado. Porque si no sigues la receta que es tu estructuración, no llegas a nada. Sí, yo también la agenda del calendario. Es lo único que sí veo todos los días. Si tú como que le botas mal la receta porque te está yendo bien en el primer paso, se acaba. Entonces la estructuración es clave como... Ajá, yo les diría a las personas también que nos están viendo y que tienen un poco como que esta duda, busquen evidencia. Seguramente ya algo bien han logrado hacer en su vida, porque a veces nos metemos en estos ciclos viciosos de sentir como que soy el peor, no valgo para nada, toda la vida es mala, pero busquen evidencias. Ya en algún momento hiciste algo, en tu familia, en la escuela, en la vecindad, en el colegio, o sea, algo. Y algo que me pasó a mí, cómo me gané el cariño de muchos empresarios reconocidos, gente de afuera, es siendo proactivo. Como que un funcionario público de 40, 50 años decían, necesito hacer una imagen. Y se quedan como, no se puede. Hay que llamar a la asistente al diseñador que está en Cancillería, que no sé qué. Loco, es un Canva, o sea, te metes así un Canva bonito, cambias datos, le pones una imagen y ya está. Y ya está, ajá. Y está, y como que esas cositas te van sumando puntos con la gente, ¿no? Ser proactivo, resolver. Resolver, sí, porque yo siempre, te digo, yo dejé de tener gente, sí, trabajar en las empresas porque yo no podía, porque para mí le decían, si es que no existe. También, Dios mío, me harto cuando me dicen, es que no se puede. Y yo como, hemos mandado gente a la luna, ¿cómo me estás diciendo que no se puede? O es que es como, quieren que uno resuelva. Es que no existe. Entonces, por eso fue que yo di mi pasito a crear más bien un grupo de gente que se dedica a que los negocios se hagan en Ecuador, porque ese es un tema que igual está botado, o sea, es bien difícil invertir en Ecuador, sí. Te topas con muchísimas barreras, pero si logramos solucionar esas barreras, creo que podemos hacer un mejor país para todos, que ese es el objetivo. El objetivo de unirnos. ¿Qué cosas les está deteniendo? ¿Qué es lo que más detiene la inversión al Ecuador? ¿Es la perspectiva que tiene? La burocracia. Tenemos un sistema que lastimosamente es burócrata para todo en un mal sentido, o sea... Imagínate lo que es para una persona venir a invertir acá y que le pidas 10,000 requisitos y después vayas
con la inversión lista y empieza la burocracia y después eso genera corrupción. Te desanima totalmente, ¿no? Yo tengo empresarios que han venido acá a Ecuador y la burocracia es yo considero que genera corrupción, por eso yo creo, soy muy devoto de la tecnología en los procesos públicos, porque el momento que tú haces un proceso muy complejo no tienes control, el momento que no tienes control das espacios para que la gente te pase el sombrero y te diga, si quiere esto le hago esto, si quiere esto le hago esto, que lastimosamente es un tema que se ha implementado aquí en Ecuador y con el que yo lucho a diario con prácticas corruptas de, ok, te pago tanto y sale más rápido, pero el objetivo no es pagarte tanto porque... Claro, el proceso ya está ahí, ya pagan el servicio, los impuestos pagan a los ya pago impuestos, públicos, entonces la corrupción es algo duro que si algún consejo les puedo dar es no fomenten esquemas de corrupción, no es bueno, o sea, es una solución que parece incluso... la viveza criolla, sí. Me colo en la fila, pero eso crea otro se cola en la fila, otro se cola en la fila, ¿no? Todo se hace un desastre. Sí. Dices, ok, voy a exceso de velocidad y luego pago para que no me multen, pero algún día voy a terminar matando por ir a ese exceso de velocidad. Entonces, es algo que aprendí igual de estos suizos, que es la no corrupción. Es difícil en Ecuador, es bastante complejo, pero... Porque todo el esquema está, y algo que a mí siempre yo he analizado, digo, es interesante, en Estados Unidos vas a Disney, ¿quieres ir por la cola rápida? Pagas, pero le pagas directamente a Disney, no le estás pagando al guardia. Exacto. Lo mismo, ¿quieres que tu empresa sea más rápida o quieres que tu FedEx llegue más rápido? O sea, como que le pagas a la empresa, es como... O el lobbying, allá tienes empresas que pagas por hacer lobbying. Quiero una reunión con tal, le pago por esa reunión. Entonces es como bastante interesante, o sea, no sé si estoy éticamente de acuerdo, moralmente, pero sí me llama la atención que es como directo, o sea, sabes, al menos es transparente, más allá de que esté bien o no es transparente, creo. Claro, pero lo que vemos hoy lastimosamente en nuestro país, que es hermoso, es, yo creo, un detonante de muchos años de corrupción sistematizada, ¿no? O sea, claro, y que no se llegas hasta el último eslabón de la cadena y ves lo que tienes ahora, que son bandas, que son gente que ya... Las vacunas, lo que hablamos. Las vacunas, que ya es corrupción a nivel sistemático y luego intentas desde arriba solucionar un tema que lastimosamente estructuralmente está podrido. Porque temas, no me quiero meter en temas éticos, pero fiscales, jueces, o sea, todo se vuelve un sistema corrupto que no funciona. Entonces, la única forma es o rompes todo ese sistema, limpias y empiezas desde cero o intentas solucionarlo. Entonces, es un tema duro que si nosotros no ponemos de parte y somos partes de ese sistema, no vamos a cambiar. Sí, es súper complejo. Ya les digo, o sea, yo no estoy inventándome. Yo he tenido empresarios que han venido con las mejores intenciones de invertir en Ecuador, de generar empleo, que les aman al país, que dicen como que, bro, o sea, te levantas, ves volcanes, 3 horas y estás en la playa, después 3 horas más allá y estás en la Amazonía, coges un vuelo de media hora y estás en Galápagos, como que, bro, o sea, tienen un país maravilloso. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no hay que generalizar tampoco, no somos todos. Hay gente buena. Hay gente buena, hay gente mala, pero si quieren ser emprendedores, empresarios, algo que me enseñó mi padre es que no hay mejor sentimiento que dormir tranquilo. Si tú das una coima, si tú te metes en esquemas de lavado de activos, ¿cómo vas a dormir tranquilo? ¿Qué paz vas a tener? Entonces, sacrificas por esos minutos el corto plazo. Por el corto plazo, sacrificas que te digan mañana, no, pero ¿cómo hacer negocios con este si está metido que está metido con tal, que hace negocios para tal, o que ese saca todos sus procesos coimando a funcionarios? Entonces, es un tema de lecciones de vida, ¿no? Es complejo. Y es duro, porque a veces te digo, hay cosas que no se han podido hacer por ese tema nada más. Interesante. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio donde hablamos de todo un poco. Nos encantaría saber qué tema les llamó más la atención y si tienen dudas, preguntas, no duden en dejarnos en los comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye.